¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas. La primera parte del mes de enero ha transcurrido con una reflexión que pues se cumplen exactamente 30 años de que arribamos a la década de los años 90 y también curiosamente tenemos 30 de distancia para llegar al 2050. Esto significa que pues estamos más cerca de que el destino nos alcance, a de que exista una suerte de compostura del mundo como lo estamos viviendo actualmente. Sin embargo, en estos 30 años nuestro país pues, ha logrado hacer una serie de cambios, y no solamente el país, sino todo el mundo. Fuimos testigos de la primera revolución tecnológica, de una envergadura mayor a la de la revolución industrial. Como todos sabemos, bueno, esta generó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y pues la propagación del capitalismo como forma de producción que pues los países, en este caso que antaño se llamaban del tercer mundo o en vías de desarrollo, pues trataban de emular para lograr un tipo de economía libre. En aquel tiempo pues todavía no teníamos al principio de los años 90 no teníamos todavía lo que se llamó en su momento el Tratado de Libre Comercio. México estaba completamente cerrado al mercado internacional y era muy popular la, el transporte de mercancía de Estados Unidos de contrabando a México, que fue la famosa Fayuca, que hizo pues que grandes capitales se hicieran grandes en algunas ciudades fronterizas, y esto en colaboración también con el gobierno mexicano desde la época de López Portillo. Y bueno, el régimen de la Madrid no fue la excepción, y los primeros años del salinismo tampoco lo fueron. En aquel tiempo México aspiraba ya a llegar a un primer mundo con la posibilidad de que la economía, una vez que se aperturara y tuviera un adelgazamiento del Estado y ir destruyendo instituciones paulatinamente, pues fue un sueño que no se consolidó. A principios en el primer lustro de los años 90 existía un sueño mexicano muy guajiro del que todos fuimos partícipes. La mayor parte de los mexicanos que nacimos en la década de los 60s y 70s, pues lo veíamos desde nuestra más tierna juventud. Se abrió el mercado. México tuvo un papel bastante honroso en una Copa América de los años 90 en Ecuador, con un subcampeonato. Lupita Jones ganó el concurso de belleza Miss Universo, que antaño eran cierto tipo de cuestiones muy importantes para ciertas sociedades, aspiracionistas sobre todo, y la llegada también de la música, la apertura de los mercados permitió que solamente ya no se pudieran conseguir discos de música pop a través del contrabando o a través del trafique de los discos que uno mismo pasaba cuando iba de viaje a Estados Unidos, sino que todo esto generó una economía mucho más abierta. Pues nosotros en la Ciudad de México teníamos, se abrieron los primeros mix-ups. Hubo un auge también del cine en México como consumidor a través de los videoclubes. Existía Blockbuster, existía Videocentro y algunos Videomax que también eran distribuidores, y había otra pequeña compañía que traía cine, sobre todo de la llamada cortina de hierro. Aún no había caído el muro de Berlín, estaba a punto de caer. La primera guerra que se transmitió en ese tiempo pues fue la de la tormenta del Golfo, que fue la invasión de George Bush padre de Estados Unidos a Irak. Entonces han pasado muchísimas cosas desde el principio de la década de los 90, y curiosamente en ese tiempo la música, sobre todo la música inglesa, pues era la que más se escuchaba aquí en México. Veníamos también de la resaca ochentera, se conocía la música todavía independiente, se le empezaba a denominar indie. Había grupos de música industrial, de origen industrial, con diversas ramificaciones. Todo esto encabezado por la marca de discos de Chicago, Wax Trax. Y curiosamente 30 años después, pues todo este movimiento tiene un resurgimiento. Es muy chistoso. Algunas estrellas del grunge, por ejemplo, se convirtieron en las nuevas estrellas del mainstream. Está el caso de David Grohl con los Foo Fighters. Recientemente hubo un evento de caridad donde se juntó Pat Smear, que fue el guitarrista de apoyo de Nirvana,
se juntó el propio David Grohl y también estuvo Chris Novoselic y sacaron del viejo rincón de los recuerdos algunas canciones con la colaboración de puras mujeres, lo cual es muy interesante, podrían ustedes verlos si los disfrutan del grunge, pero lo que viene de regreso es como un revival de la música industrial. En México hubo un grupo muy importante que se llama Mazos, otro que se llamó Década 2, Electronic Body Music y todas las ramificaciones de la Waxtrax. Todo esto, ¿por qué? Porque se cumplen también 30 años de la salida, del lanzamiento del disco The Man Is a Terrible Thing to Taste, The Ministry, con el cual pues se cumplen 30 años y emprenden una cabalgata de nostalgia con otra banda que se llama KMFDM y otra que se llama Frontline Assembly. Básicamente es la nostalgia al servicio de los cincuentones, de los cuarentones que tuvimos la fortuna de disfrutar de ese tipo de música gracias al mercado informal, sobre todo en el Tianguis Cultural del Chopo y en algunas disqueras. Ya estamos entrando a los 20, esperemos que sean como los del siglo XX, los fabulosos años 20, los locos años 20, pero en realidad yo creo que el panorama es bastante desolador, tenemos calentamiento global, ya somos víctimas todo de ello, están los incendios aún continuando arrasando en Australia y pues parece que no hay nada nuevo sobre el sol más que el desarrollo de la tecnología. Esta semana fuimos testigos del primer robot microscópico que se hizo en Estados Unidos y bueno, pues estamos esperando la entrada de la nueva década pues con una probable nueva edición también de una guerra en Medio Oriente. La cuestión de Irán, la cuestión en la que ya incluso se metió también Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, está el Reino Unido también pendiente, Rusia, China están a la expectativa, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todo es un caldo de cultivo que bueno, vamos a tener que tenerlo muy en cuenta porque hubo una implicación también con una supuesta alianza entre Irán y el gobierno mexicano que no ha sido comprobada. Y también, así como se inventó una trama rusa en las elecciones que le dieron el triunfo al presidente López Obrador, pues también ya se está manejando una trama iraní donde involucran al gobierno por un lado o al crimen organizado con este tipo de gobierno de corte islámico. Pues con ustedes Gerardo Villegas y espero que tengan un bonito mes de enero.